todavía estamos en el primer caso. Recuerden que el día de hoy me tienen ustedes que entregar la tarea de teorema de Thevenin. Ya les mandé también su tarea de teorema de Norton. Entonces, en primera instancia, espero que estas tareas las puedan terminar justo antes de el martes. El martes están programadas la entrega de la tarea también de teorema de Norton. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla para que podamos entonces dar inicio a esta parte del teorema de Norton. Todavía vamos a retomar lo que es el primer caso. Por cierto, no había creado lo que es el espacio para que ustedes pudieran mandar la tarea que les había encargado. Algunos de ustedes me la estuvieron mandando por correo y bueno, esta tarea consistía en corroborar el resultado de una de los ejercicios, particularmente para determinar lo que es la corriente de cortocircuito utilizando método de nodos. ¿Okay? Entonces, ahorita lo vamos a comentar rápidamente. El ejercicio en el cual estuvimos nosotros trabajando, bueno, fue el primer caso. Recuerden que el primer caso está caracterizado por fuentes independientes, elementos resistivos. Y con ello, entonces, lo que tenemos que proceder es a identificar dónde está el elemento de carga, pasivar las fuentes independientes, determinar lo que es la resistencia equivalente y posteriormente lo que se tiene que hacer es generar un cortocircuito que no es más que nada unir las dos terminales donde estaba la resistencia de carga y determinar lo que es la cantidad de corriente que pasa a través de ese alambrito. Recuerden que el concepto de cortocircuito es aquel en donde no hay resistencia, no hay voltaje, pero sí hay corriente. ¿Okay? Eso es algo muy importante que nosotros vamos a tener que utilizar cuando estemos trabajando con el teorema de Norton. Otra de las cosas también que caracteriza el teorema de Norton, a diferencia del teorema de Thevenin, es de que esta corriente de cortocircuito que nosotros vamos a determinar, pues la vamos a utilizar porque va a ser el valor de la fuente de corriente independiente que va a estar en arreglo paralelo, en configuración en paralelo con la resistencia que nosotros determinamos. Una vez que se tiene esta configuración, simplemente se conecta la resistencia de carga y utilizando un divisor de corriente podríamos determinar la cantidad de corriente que pasa a través de un elemento. En este caso, la resistencia de carga. Si ya tenemos corriente y tenemos resistencia, podemos determinar incluso lo que es voltaje. Estos tres elementos están en paralelo, por tanto, tienen el mismo voltaje. ¿Okay? Bueno, el ejercicio que estuvimos haciendo la vez pasada, pues consistió en determinar la cantidad de corriente que pasa a través de la resistencia de 3 ohms. Para ello se aisló la resistencia de carga, se pasivaron las fuentes, se obtuvo lo que es la resistencia equivalente y posteriormente entonces se generó el cortocircuito en las terminales. Este ejercicio muy en lo particular nosotros lo resolvimos utilizando método de mallas. Con las ecuaciones ya establecidas se determinó lo que es la corriente I2, la corriente I3 y como nosotros estamos muy interesados en determinar lo que es la corriente que pasa a través de este alambrito, pues simplemente es la diferencia de estas dos corrientes, I1 e I2. ¿Por qué a través de este alambrito, a través de este cortocircuito? Porque es donde estaba el elemento de carga. ¿Okay? Simplemente lo que hemos venido nosotros manejando es que cuando un elemento, en este caso el cortocircuito, está compartido por dos mallas, pues lo que tendremos que hacer nosotros ahí es la diferencia de las corrientes. El ejercicio nos encaminó de tal forma que la corriente de cortocircuito fue de 1 amper. Esta corriente con el resistor equivalente entonces nos permitió determinar el equivalente de Norton. Entonces, lo que yo les dejé de tarea fue que ustedes resolvieran este ejercicio, pero utilizando método de nodos. ¿Ok? Bueno, entonces, déjenme compartirles. Ayer un par de
alumnos me hicieron llegar la tarea. José Alfredo López me hizo llegar la tarea por correo. Les pido de favor que la suban al aula virtual. También, ¿quién fue este muchacho? Matrícula termina 255. Alejandro, gracias, muchas gracias. Bueno, Alejandro, ya que estás aquí, este fue el ejercicio que tú me mandaste, ¿sale? Hay un pequeño detalle también por ahí con tus ecuaciones, pero bueno, el asunto es de que habíamos establecido una V de A, una V de B y una V de C, ¿ok? Esos son los nodos, y tú planteaste tus ecuaciones. La primera ecuación, posicionado entonces sobre el nodo V de A, estás tú aquí describiendo que es un sexto, y luego restas las conductancias compartidas, esta con V de B, y eso tiene que ser igual a la corriente que sale. Entonces, nada más un pequeño detalle por ahí, Alejandro. Yo recomendaría que, por ejemplo, esta A que tú tienes aquí, no la pongas en las ecuaciones, ¿ok? Entonces, simplemente que quede un sexto V de A menos un sexto V de B igual a menos 3. Hasta ahí quedaría, desde mi punto de vista. ¿Ok? No hay restricción en el hecho de que no la tengas que poner, sino que al momento lo que tú estás haciendo es definiendo ecuaciones. Entonces, si uno empieza a ver todo esto, ya empezaría a pensar que esta A muy en la particular también es una variable. La segunda ecuación, porque no recuerdo a quién le habíamos preguntado, pero nos dijo, voy a poner el nodo de referencia en la parte de arriba, porque si lo pongo entonces voy a evitar ahí un supernodo, y entonces lo que vamos a hacer es obtener directamente el voltaje en el nodo V de B, que en este caso, pues como coincide el nodo de referencia con el negativo, ahí directamente V de B es entonces de 8. ¿Ok? Y nuevamente aquí, Alejandro, mira, si me pones aquí 8V, uno pudiera pensar que también se trata de otra variable. Entonces, desde mi punto de vista, aquí sería V de B es igual a 8. Pues lo que estamos haciendo nada más es definiendo las ecuaciones. ¿Ok? Por supuesto, aquí al lado derecho, cuando tú ya resuelves el sistema de ecuaciones, tú aquí ya me estás poniendo entonces ya las unidades, o sea, el voltaje son ya determinados y las unidades de volts. Y aquí está el pequeño detalle, Alejandro, que creo que ya lo viste. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no lo has visto, Alejandro? ¿Andas por aquí todavía, Alex? Exactamente. Cuando tú ya determinaste la ecuación del nodo V de C, bueno, hay que sumar entonces las conductancias ligadas al nodo V de C, entonces sería un medio más un medio de V de C, y hay que restar las compartidas, menos un medio de V de B, no hay fuentes de corriente entrando o saliendo, eso es igual a 0. Resuelves el sistema y entonces ya tienes V de A, V de B y V de C. Y ahora sí, Alejandro, ¿podrías tú explicarme cómo es de que encontraste la corriente que se va por este cortocircuito, Alex? Lo que yo hice fue primero calcular el voltaje que pasa en la resistencia de 4 ohms. Ya tengo calculé la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohms. El voltaje que pasa por esa resistencia viene siendo V de B. Entonces nada más dividí los 4 volts entre los 4 ohms y me dio 2 amperes. Y posteriormente hice un LKC en ese nodo. Perfecto. Entonces, como tú ya conoces el voltaje que hay del nodo de referencia a este nodo, por ahí tú lo estás colocando de manera adecuada en color azul. Entonces, ese voltaje que es V de B es de 8 volts. ¿Okay? Creo que dijiste 4, pero es 8 volts. ¿Okay? Y ahora entonces este voltaje lo divides entre el valor de la resistencia para encontrar el valor de la corriente que pasa a través de este nodo, y también lo que tú consideraste es que va de izquierda a derecha. Aquí lo que tú hiciste fue el menos lo pusiste del lado derecho, el más lo pusiste del lado izquierdo.
Entonces esta corriente lleva un sentido de izquierda a derecha. Hay otra cosa que también aquí consideraste, que la corriente que llega también a este nodo, pues es la que entrega esta fuente de corriente. Entonces, lo que tú tienes aquí en este dibujo es, del lado izquierdo llegan 3 amperes, de este lado entonces ya conoces la corriente, y debe de haber toda una corriente que tiene que fluir a través del cortocircuito, y bien tú lo estás comentando, lo que hiciste ahí fue, estableciste un LKC sobre ese punto de distribución, sustituiste los valores y entonces te dio una corriente de 1 amper. Perfecto, Alejandro. Pues nada más, digo, estos pequeños detalles nada más, Alex, ¿ok? Para evitar que te quite unas cuantas décimas ahí en las ecuaciones. Digo, lo resolviste bien, solo hay que tener ahí cuidado con esos detalles. ¿Alguna pregunta, Alex? Perfecto. Inges, ¿alguna pregunta para su compañero? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? O sea, el sentido de la corriente de la de 4 ohms, o sea, él la propuso, él pone que es así. Alex. Otra de las cosas es que, tomando el nodo de referencia en la parte de arriba, recuerda, Arturo, que el nodo de referencia es el negativo, ¿no? Entonces, aquí tienes el negativo, del lado izquierdo tienes el positivo. Y en un elemento pasivo, la corriente tiene que entrar por el positivo. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Esto que acaba de resolver Alex es algo que también me puedo dar el lujo de evaluarlo, Inges, ¿sale? Si les pongo entonces por ahí el resuelvo por teorema de Thevenin, por teorema de Norton, entonces la restricción pudiera ser y utiliza método de nodos. Y si el problema dice método de nodos, no hay más, método de nodos. ¿Ok? El resultado, por supuesto, tiene que acordar con cualquier otro método, ¿sale? Entonces, aquí es donde voy a poner a prueba sus habilidades para el análisis de los circuitos eléctricos. Muy bien, pues entonces miren, vamos a continuar. Simplemente aquí con esto es lo que les quería mostrar, que el ejercicio, independientemente del método que ustedes elijan, debe de dar el mismo resultado. Vamos a comenzar entonces ahora a analizar este circuito. Este circuito también es primer caso, es teorema de Norton, hay que encontrar la corriente I de cero. En este caso, tenemos 3 fuentes independientes. Si no me recuerdo, creo que también ya lo hicimos por teorema de Thevenin, creo. Bueno, ustedes lo revisarán. Creo que sí lo resolvimos. Vamos a ver. Giovanni Hernández. Sí, profe. Giovanni, entonces, me vas a apoyar entonces a resolver este problema. Primer caso, lo que hay que hacer es identificar el elemento de carga, el cual es esta resistencia de 1 kilo ohm. ¿Ok? Hay que aislar entonces este elemento de carga para empezar a construir el equivalente de Norton. Recuerda que la resistencia de carga no va a formar parte del análisis. Entonces, al generar entonces el circuito abierto, el siguiente paso es pasivar las fuentes y determinar la resistencia vista desde estas terminales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es, Giovanni, la resistencia equivalente? Pues sería de 2 kilo ohms, porque la resistencia que está a la izquierda de 2 kilo ohms es como si, bueno, yo digo que es como si estuviera conectada al aire, entonces no se considera. Perfecto, ok. Y entonces esta
fuente de voltaje, al momento de pasivarla, se convierte en un cortocircuito. Como tú lo refieres, esta terminal del lado izquierdo no está conectada a una de las terminales AV. Por tanto, lo que vamos aquí a hacer es esta resistencia básicamente no se va a tomar en cuenta, y bien tú lo dices, la resistencia que nosotros vamos a estar considerando para el equivalente de Norton es de 2 kiloohms. Ahora, viene la parte interesante, Giovanni. Lo que tenemos que hacer entonces es, sin el elemento de carga, lo que vamos a tener que hacer es generar aquí un cortocircuito, ¿ok? Y entonces vamos a tener que determinar ahí la corriente de cortocircuito. Entonces, este es el circuito. Y ahora, tienes aquí método de mallas. Giovanni, dame mis ecuaciones, por favor. Sí, a ver, sería I1 sería igual a menos 2 miliamperes. Ajá. I2 es igual a 4 miliamperes. Uh-huh. Y en la malla 3 serían 2 y 3 igual a 12 volts. Igual a 12. Perfecto. Muy bien. Tienes ahí entonces tus ecuaciones, ¿ok? Las cuales, pues, digamos, ya están ahí resueltas la cantidad de las corrientes que tú vas a utilizar. ¿Cómo encuentras la corriente de cortocircuito? Pues sería, tomando en cuenta el sentido de IN, sería I1 menos I3. ¿Cuánto es? Serían menos 8 miliamperes. Exactamente. ¿Okay? Aquí hay que tener cuidado, Giovanni. La corriente I1 de entrada es menos 2. La corriente I3 nos dio de 6. Pero debido a que estás tú haciendo la diferencia, entonces hay que considerar el valor de las corrientes con todo y signo. Por eso es de que entonces la cantidad de corriente que estamos obteniendo a través de esta diferencia es de menos 8 miliamperes. ¿Okay? Y ahora, con ello, entonces ya se puede construir el equivalente de Norton. Y mira, lo que quiero es que te des cuenta de lo siguiente. Menos 8, entonces, tiene que ser considerado. ¿Cómo encontramos entonces ahora la corriente I de 0, Giovanni? Por divisor de corriente. ¿Cómo queda entonces la ecuación de I de 0? Sería la resistencia contraria entre la resistencia equivalente, que es la suma de esas dos, Uh-huh. ohms, multiplicado por la fuente de corriente. ¿Cuánto es lo que tienes que multiplicar? ¿Cómo? ¿Por cuánto lo tienes que multiplicar entonces? Por menos 8 miliamperes. Por menos 8. ¿Ok? Exactamente. Y entonces al momento de hacer la operación, eso te da que la corriente I de 0 es de menos 5.33 miliamperes. ¿Qué significa este menos, Giovanni? Que la corriente va en sentido opuesto. Que en realidad la corriente no va de arriba hacia abajo, sino que va de abajo hacia arriba. ¿Vale? Y entonces, este equivalente de Norton, incluso también lo pudimos haber representado mediante una fuente de corriente, pero ahora con una dirección hacia abajo. Y en lugar de decir que es de menos 8, ahora tendríamos que decir que es de 8 miliamperes. Y por supuesto, conectado a estas dos resistencias que están en paralelo. De esta manera, si tú utilizas este sentido, ahora sí, esta corriente que tú vas a encontrar aquí te va a dar positiva. Pero lo que tú tienes que considerar es de que la corriente que a ti te están pidiendo,
entonces la I de 0 va de arriba hacia abajo. ¿Alguna pregunta, Giovanni? No, profe. Giovanni, ¿crees que se puede hacer esto mediante método de nodos? Pues sí. Pues sí. Ok, sale, vale. Si quieren practicar, señores ingenieros, entonces ya saben qué pueden hacer. Este circuito lo pueden entonces también resolver utilizando método de nodos. La corriente que ustedes deberían de obtener debería de ser exactamente la misma. ¿Ok? Ahí tal vez pudiera ser el que no deberían, o bueno, de preferencia, no utilizarían este nodo de aquí arriba. ¿Ok? ¿Por qué, Giovanni? ¿Por qué no usar ese nodo como el de referencia? Bueno, no utilizar este nodo, perdón, aquí hice mal la pregunta. No utilizar este nodo para hacer el LKC. ¿Por qué? Se pudiera, pero va a dar más lata. O sea, el inconveniente es, ¿por qué no nos conviene? Si tú planteas el LKC ahí, entonces tú podrías decir, bueno, hay una corriente que va por acá, hay otra corriente que va por acá, pero hay una corriente que va hacia abajo, ¿vale? Esta corriente que pasa a través de la resistencia de 2, la puedes tú determinar mediante la diferencia de voltaje entre la resistencia. Aquí el inconveniente es de que para encontrar entonces la corriente que pasa a través de la fuente, tendríamos entonces nosotros que aplicar un LKC aquí primero, ¿sale? Y entonces al momento de considerar el LKC aquí primero, ahora sí conocemos la corriente que viene de la fuente de 4 miliamperes. Como vamos a determinar el voltaje que hay ahora en esta resistencia, dividido entre la resistencia, ya podemos conocer lo que es la cantidad de corriente. Entonces, conocemos esta corriente y ahora podríamos ahora sí determinar cuál es la corriente que pasa a través de la fuente de voltaje. Y entonces nos tendríamos que regresar porque ya tenemos el valor de esta corriente, el valor de esta corriente, y ahora sí determinar lo que es la corriente de cortocircuito. Dense cuenta que si ustedes hubieran elegido este que está aquí abajo, entonces pues ya conocen la corriente que llega por acá, ¿sale? También incluso lo que podrían hacer es conocer la corriente que pasa a través de este resistor, porque van a conocer el voltaje. Y entonces lo único que quedaría de incógnita sería la corriente de cortocircuito. ¿Ok? Entonces, independientemente de dónde elijan ustedes aplicar el LKC, hay que tener mucho cuidado porque luego no siempre es evidente el que si ustedes eligen el de arriba, les va a dar directamente la corriente de cortocircuito, ¿sale? En este caso también tienen que encontrar la corriente que pasa a través de la fuente de voltaje. Pero para encontrar la corriente de voltaje, tuvieron primero entonces que analizar el nodo que está a la derecha, ¿sale? Entonces, si quieren practicar, todo suyo, señores ingenieros. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Vale, continuamos entonces. Este circuito nuevamente es primer caso. Y para ello, entonces, vamos a determinar el equivalente de Norton. ¿Ok? Karen Cruz. Sí, profe. Karen, hay que determinar entonces el equivalente de Thevenin para finalmente encontrar el voltaje en esta resistencia de 1 kilo. Esta resistencia, bueno, como están pidiendo el voltaje en esta resistencia de manera automática, esta resistencia se convierte en la resistencia de carga. No va a formar parte del análisis. Entonces,
para ir formando entonces el equivalente de Norton conectado a la resistencia de carga, ya sabemos que esta resistencia vale de 1 kilo ohm. Posteriormente se pasivan las fuentes. Karen, ¿cuál es la resistencia equivalente vista desde las terminales AB? Por supuesto, se pasivaron las fuentes de corriente. De 3 kiloohms. Circuito abierto, perfecto. Y la fuente de voltaje, cortocircuito. Lo que tú estás proporcionándonos como dato está en lo correcto. Estos alambritos que tenemos en la parte de arriba, Inges, si les causan problemas, quítenlos. Pero no se quieran comer el circuito de un solo bocado, ¿ok? Vayan ustedes dibujando poco a poco el circuito para que no haya problema. ¿Por qué no estás tomando en cuenta esta resistencia, Karen? De 2 kilos. Porque en el extremo de arriba no está conectado a nada. No está conectado a nada, exactamente, y tampoco está conectado, no está conectado a nada, y tampoco a las terminales AB. Por tanto, esta resistencia que nosotros requerimos es de 3 kiloohms. Digo, hasta aquí no hay ningún problema. Este procedimiento debiera ser algo sencillo. Ahora, viene la parte en la cual ustedes deben de tener muchísimo más cuidado. ¿Qué tenemos que hacer ahora, Karen? Determinar la corriente de cortocircuito. Perfecto. Y entonces la corriente de cortocircuito tiene que ser justo en donde está el elemento de carga. ¿Por qué estoy pintando la corriente de cortocircuito de izquierda a derecha, Karen? Porque es la polaridad definida en el circuito original. El Perfecto. Positivo a la izquierda, el negativo a la derecha. Perfectísimo. Muy bien. Entonces, aclarado eso, Karen, dame mis ecuaciones. Sería I1 igual a menos 2. I2 igual a menos 4. Ok. Y de la supermalla sería 2I3 más I4 Ok. menos I2 igual a 12. Igual a 12. Perfecto. Muy bien. ¿Y me falta una ecuación? Sería I4 menos I3 igual a 4. Perfecto. Muy bien. Eso entonces te define el sistema de ecuaciones, lo resuelves, ya tienes ahí los valores. ¿Cuánto vale mi corriente de cortocircuito? Sería I3 menos I1. Sería I3 menos I1. Por tanto, la corriente de cortocircuito es 3.33. Y aquí tengo un error, deben ser miliamperes. ¿Sale? Entonces, con ello encuentran ustedes el equivalente de Norton, lo conectan a la resistencia de carga y entonces se completó lo que es el circuito para finalmente aplicar lo que es el divisor de corriente y encontrar que la corriente es de 2.49 miliamperes. Dense cuenta, Inges, que entonces el examen de la siguiente semana pudiera decir, bueno, este circuito original, resuélvelo por mallas, resuélvelo por nodos y resuélvelo por Thevenin o por Norton. ¿Sale? El resultado tiene que ser exactamente el mismo. ¿Ok? Otra de las cosas también aquí que hay que tomar en cuenta, o sea, lo que encontramos es la corriente, pero lo que nos está pidiendo el circuito es el voltaje. Pero pues bueno, por ley de Ohm simplemente lo que tendríamos que hacer es multiplicar corriente por resistencia y entonces el voltaje es de 2.49. Creo que cuando lo resolvimos por Thevenin o por algún otro método salió 2.5. Entonces puede existir estas ligeras diferencias, pero no van a ser tan drásticas, Inges. Bueno, gracias, Karen. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es el segundo caso, Inges. En el segundo caso, al igual que en el teorema de Thevenin, nosotros vamos a identificar que se trata de un segundo caso porque tenemos fuentes independientes
tenemos resistores, pero en el caso muy particular de Norton vamos a tener entonces fuentes dependientes, y estas fuentes dependientes pueden ser de voltaje o de corriente. ¿Qué tenemos entonces nosotros que hacer para el teorema de Thevenin, de Norton? Tenemos nosotros que encontrar el equivalente de Norton, y este equivalente de Norton va a estar conectado a la resistencia de carga. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Bueno, de hecho, el procedimiento aquí de Norton va a ser exactamente el mismo que el de Thevenin. Si ustedes recuerdan, en el de Thevenin, lo primero que tenemos que hacer en el segundo caso es identificar dónde está la resistencia de carga. ¿Okay? Una vez identificado lo que es la resistencia de carga, que en este caso es donde nos están solicitando la variable, por ejemplo, V de 0, esta resistencia de carga se aísla del circuito original, no va a formar parte del análisis. Y entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el voltaje a circuito abierto, Inges, ¿sale? En estas terminales, el voltaje a circuito abierto. Y posteriormente lo que tenemos que hacer es analizar el circuito, pero cuando nosotros cortocircuitamos las terminales. Si ustedes observan, vamos a encontrar el voltaje a circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Estos dos valores me van a servir para completar el equivalente de Norton. ¿De qué forma? Una vez de que nosotros cortocircuitamos las terminales, la corriente de cortocircuito va a ser directamente el valor de la fuente de corriente que nosotros requerimos, ¿sale? Entonces, este valor básicamente va aquí. El valor de resistencia de carga ya lo conocemos, entonces al momento de cortocircuitar ya conocemos este valor. El valor de la resistencia en el equivalente de Norton, nosotros la vamos a obtener por ley de Ohm. ¿Okay? Recuerden que resistencias tienen que ser valores absolutos, pero como previamente también ya calculamos el voltaje a circuito abierto, pues simplemente dividimos voltaje a circuito abierto entre corriente de cortocircuito y obtenemos lo que es la resistencia de Norton. Los pasos son exactamente igual que en teorema de Thevenin, solo que al momento de llevar a cabo la configuración, pues nosotros debemos de tener presente que esta configuración de Norton es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a realizar este ejercicio. Identificamos el problema, en este caso es la resistencia de 4 ohms, se aísla del circuito original y entonces este es el circuito que nosotros tenemos que estar trabajando. Vuelvo a repetir, Inges, ya lo había comentado la clase anterior. Estos dos, bueno, los dos escenarios que vamos a analizar tienen que ser de manera separada. Es borrón y cuenta nueva. No pueden ustedes tomar los valores que determinaron en un circuito para llevarlos al otro. Lo primero que entonces tenemos que hacer es encontrar el voltaje a circuito abierto en las terminales. Morales Mirón. ¿Estás por aquí o no? No. Paniagua, Javier. Julio Isaac Martínez. Antonio Juárez Guerra. Yo, profe. Dice también el compañero Paniagua dice que no puede usar su micrófono en el chat. Ok, gracias. Diego, ¿verdad? Sí, Diego. Ok, sale. Lo que vas a apoyarme aquí es que vamos a determinar lo que es el voltaje a circuito abierto. ¿Cómo lo encuentras, Diego? Pues sería el voltaje en la resistencia de 6 ohms, según yo.
Perfectamente. Es el voltaje en la resistencia de 6 ohms. Cuando nosotros resolvimos este ejercicio por teorema de Thevenin, utilizamos método de nodos. ¿Ok? Ahora, lo que te voy a pedir de favor es, hay que implementar método de mallas. Entonces, antes de mostrarte cómo puse las corrientes, dime qué hago con esta resistencia de 3 ohms. La podríamos quitar porque, bueno, como está en circuito abierto no va a pasar corriente por ahí. Ok, dame la definición de circuito abierto, Diego, en términos de los parámetros eléctricos. Pues que tiene resistencia infinita y que no pasa corriente. Ajá. Y es lo que me acuerdo. ¿Y el voltaje? El voltaje... ¿Existe o no existe? Sí existe. ¿Hay o no hay? Sí hay voltaje. Entonces, si tú llegas con un instrumento para medir el voltaje y tú colocas las terminales aquí, lo que entonces vas a estar midiendo va a ser, como tú lo refieres, el voltaje en la resistencia de 6 ohms. ¿Okay? Entonces tenemos nosotros que determinar ese voltaje. Ahora, perdón, aquí Diego, me adelanté. Ok, bueno, es el voltaje a circuito abierto. Y luego, posteriormente, lo que tenemos que hacer entonces es cortocircuitar y medir entonces la corriente. ¿Ok? Perdón, Diego, aquí me voy a adelantar en el sentido de que primero vamos a determinar la corriente de cortocircuito. ¿Te parece? Sí, profe. Ok, bueno, entonces tenemos aquí lo que son ya los nodos y tengo aquí abajo el nodo de referencia. ¿Ok? Lo que te voy a pedir de favor es, primero vamos a establecer las ecuaciones utilizando el método de nodos. ¿Ok? Pero es muy importante, hace rato yo te pregunté qué es el voltaje a circuito abierto, pero primero vamos a determinar la corriente de cortocircuito. ¿Okay? Entonces, esta es la corriente que nosotros tenemos que determinar. Entonces, ¿cómo determinas esta corriente, Diego? Conociendo el voltaje en la resistencia de 3 ohms. Perfecto. Si tú conoces el voltaje en la resistencia de 3 ohms, entonces podemos nosotros conocer lo que es la corriente. Ahora, una de las cosas que aquí debe de ser fundamental, Diego, es esta polaridad de la resistencia de carga. Lo que nos está indicando es, hay una corriente que va de arriba hacia abajo y esta corriente pasa a través de la resistencia de 4 ohms. Entonces, al momento de colocar este cortocircuito, esta corriente, por supuesto, que entonces debe de llevar este sentido. Esto nos va a servir porque lo que nos va a permitir entonces es establecer que el más está a la izquierda y el menos está a la derecha. Como el nodo de referencia entonces está aquí abajo y el nodo VDB está aquí arriba, entonces si tú conoces el voltaje en el nodo VDB dividido entre la resistencia, entonces conocemos lo que es la corriente. Ahora sí, Diego, dame mis ecuaciones. Bueno, ya hizo el supernodo. Sería 1/4 de BA más 1/6 más 1/3 de BDB. De BDB. Eso es igual a 10. Eso es igual a 10. Perfecto. Esa es una primera ecuación. Ajá. Dame la segunda ecuación. Después, VDB menos VDA es igual a 2I. VDB menos VDA es igual a 2 veces I. Perfecto. Y luego para I sería VDB... I es igual a VDB entre 6. Perfecto. Porque lo que tú estás haciendo es entonces encontrar lo que es la ecuación de la dependencia. ¿Sale? Y en la ecuación de la dependencia entonces básicamente es la corriente que pasa a través del resistor de 6 ohms. Muy bien. Con esas ecuaciones entonces, Diego, lo que resta sería manejarlas de manera muy adecuada para obtener lo que son los voltajes VDA y VDB. Y ahora bien, entonces,
la otra parte, digo, ¿cómo determinamos entonces la corriente de cortocircuito? Sería el voltaje de B entre la resistencia de 3 ohms. Ok. No es más que nada de 5 amperes. Ok. Y con ello entonces, lo que nosotros estamos haciendo es encontrar cuánto vale la corriente que va a proporcionar esta fuente. Entonces ya tenemos el valor de la corriente, ya tenemos la resistencia de carga, y ahora lo que restaría sería encontrar el valor de la resistencia en el equivalente de Norton. Y regreso a lo que te había yo preguntado previamente. Lo que tenemos que hacer entonces ahora es encontrar el voltaje en las terminales donde estaba el elemento de carga, el voltaje a circuito abierto. Y como tú lo referiste, la resistencia de 3 ohms no la vamos a tomar en cuenta. Si yo quiero entonces ahora analizar este circuito por método de mallas, dame mis ecuaciones. I1 sería igual a 10. Ajá. Y después sería 4 más 6 por I2. Ok. Menos 4 I1. Ok. Es igual a 2 I1. No, perdón, a 2I. A 2I. Ajá. Ok. A 2I. ¿Y la ecuación de la dependencia? I es igual a I2. No me lo estás preguntando, me lo estás afirmando. I es igual a I2. Perfecto. Ok. Con ello, entonces. Yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, ahí tiene el caso de la resistencia de 3 ohms y dijo que no la tomamos en cuenta, ¿verdad? Para sacar el voltaje a circuito abierto. Correcto. Pasaría lo mismo como en un problema que teníamos en la tarea de Thevenin, que hay una fuente de voltaje dependiente de corriente. Es muy similar, nada más que en lugar de la resistencia hay una fuente, está la fuente. ¿Hay una fuente de corriente? Una fuente de voltaje dependiente de corriente. No, ahí no pasaría lo mismo. O sea, no podemos quitar la fuente. Para el análisis lo puedes quitar, pero para que tú puedas entonces encontrar el voltaje a circuito abierto, debes de considerar ese valor. Déjame terminar con este ejercicio y déjame recordar. Ok. Javier, tú me preguntaste de ese circuito, creo, Javier. Javier Alonso. Puso en el chat que sí, creo que es el compañero que no tiene micrófono. Ok, entonces ahorita voy a retomar la imagen que me mandó Javier Alonso. Gracias, Diego. Ok, entonces vamos a terminar este ejercicio y te regresamos a esto que nos está preguntando Arturo y lo complementamos con lo que me mandó Javier en correo. Bueno, entonces ahora con estas ecuaciones que ya nos proporcionó Diego, pues básicamente lo que vamos a determinar es el voltaje a circuito abierto. ¿Cuánto vale el voltaje, Diego? Era el voltaje en la resistencia de 6 ohms, entonces sería I2 por 6. Y eso nos da entonces 30 volts. Con este voltaje, entonces, Diego, dime cuánto vale la resistencia. Es los 30 volts entre la corriente que habíamos calculado que era 5. Ok. Y eso nos da entonces 6 ohms. ¿Por qué estoy preguntándole esto a Diego? Porque también otro de los clásicos errores que me encuentro en el examen es de que una vez de que encuentran el voltaje, así tal cual, me lo ponen a 15. ¿Sale? Y recuerden que lo que ustedes están determinando es un voltaje y no requiero un voltaje aquí, lo que requiero es una resistencia. Por tanto, este voltaje tiene que estar dividido entre la entre la corriente de cortocircuito para poder determinar lo que es la resistencia. ¿Sale? Ahora, no hemos acabado con el problema, Diego, porque ya tenemos el equivalente de Norton, lo conectamos a la resistencia de carga. Lo que nos están solicitando es encontrar el voltaje en la resistencia de 4 ohms. ¿Cómo lo encuentro, Diego?
Sería el mismo que en la otra porque están en paralelo. Ok. ¿Cuánto vale? A ver, es... De hecho, los tres tienen el mismo voltaje, sí. están en paralelo. Si encuentras uno, es lo mismo. ¿Qué hacemos aquí, Diego? Ya me trabé, estoy pensando. Estás pensando, dime, con este circuito que tú tienes aquí, de lo que nosotros hemos visto, ¿qué pasa con esta corriente que proporciona la fuente cuando llega a este punto de distribución, Diego? Se divide, divisor de corriente, ¿no? Ok. Ok. Y entonces, con divisor de corriente, ¿qué vas a encontrar, Diego? La corriente en cualquiera de las dos, ¿no? Como el voltaje es el mismo. ¿En cuál quieres? Pues en la de 4. Vale, en la de 4. Entonces, esta corriente que nosotros la hemos referido como la I total, entonces va a llegar a este punto de distribución y se va a dividir en una corriente que se va por la resistencia de 6 y otra que se va por la resistencia de 4. Entonces, tú me dices que vas a encontrar aquí la corriente utilizando divisor de corriente. ¿Cómo queda mi ecuación, Diego? Por favor. Sería 6 entre 10 por 5. Perfectamente. ¿Sale? Y eso entonces nos da 3 amperes. ¿Ya acabé, Diego, con eso? No, falta multiplicarla por los 4 ohms para conocer el voltaje, que serían 12. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Diego. ¿Sale? Entonces, Inges, lo que estoy viendo yo ahorita con ustedes aquí en los ejercicios es, creo yo que ya no tienen dudas en cuanto al procedimiento de método de Mayes, método de nodos. Cuando se trate de teorema de superposición, recuerden nada más que lo único que se pasivan son las fuentes independientes, ¿ok? Y siempre vamos a considerar activas las fuentes dependientes. Cuando se trata del teorema de Norton y teorema de Thevenin, hay que ver en qué caso estamos. Recuerden que hay 3 casos y ahorita nada más voy a considerar estos 2, que son los principales que se van a estar encontrando ustedes en la literatura. El tercer caso ya habíamos quedado que se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo investiguen y se van a dar cuenta que es relativamente muy simple. ¿Ok? Entonces, bien, lo que me gustaría entonces es, antes de que se nos acabe el tiempo, porque no quiero que se vayan con esa duda que me acaba ahorita de preguntar Arturo. Déjenme ver dónde está. A ver. Permítanme un momento. Déjenme ver dónde puse lo que me mandó Javier. Javier, ¿lo tienes tú por ahí a la mano? Dice que sí. ¿Sí? ¿Podrías compartirlo? Me dices que tienes problemas con tu micrófono, pero igual si lo puedes compartir, ¿sí lo puedes compartir? Javier Alonso, aquí estás. A ver. Ya lo encontré, Javier.
Oigan, hijes, mi internet se puso un poco lento. ¿Sí están viendo mi pantalla todavía? ¿Alguien? Está cargando. Sí, profesor. Ya se ve. Sí, profe, ya se ve. Sí, gracias. Vale, miren. Arturo, este es el circuito que me preguntaste, según yo. Sí, es este. Ok. Bueno, tengo problemas con el mouse. La batería. Aguántenme. Ok. Ok, bueno, miren. Lo que ustedes están viendo aquí en pantalla, y que tiene, que se relaciona con el ejercicio ahorita que nos apoyó Diego, consiste en cuando ustedes van a determinar el voltaje a circuito abierto, entonces se van a tener que olvidar por un momento de esta fuente dependiente. Y entonces lo que ustedes van a tener que hacer es analizar esta otra parte del lado izquierdo del circuito. Recuerden que nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar el voltaje a circuito abierto en las terminales AB. ¿Okay? Si ustedes llegan y conectan un instrumento de medición, un voltmétro para medir el voltaje en AB, lo que estarían midiendo sería el voltaje en esta parte, ¿sale?, de la fuente de corriente, pero también estarían midiendo el voltaje de la fuente dependiente. Ahora, si ustedes también consideran el arreglo que está aquí de la fuente de corriente con la resistencia, estos dos están en paralelo, y si están en paralelo tienen el mismo voltaje. Por tanto, si ustedes encuentran el voltaje en la resistencia de 4 ohms, pues entonces pueden conocer también de manera directa el voltaje en la fuente de corriente. Al momento de conocer entonces el voltaje que está en estos dos elementos que están en configuración en paralelo, también van a poder entonces encontrar lo que es la corriente IX. ¿Por qué nosotros tenemos que encontrar esta corriente IX? Porque es la de la dependencia. Entonces, si encontraron esta corriente, esta corriente de la dependencia, la IX, también van a poder conocer lo que es el voltaje que me está entregando esta fuente. Y pueden finalmente aplicar un LKB directamente aquí en esta malla, ¿okay?, para poder encontrar el voltaje de Thevenin. Eso es lo que me habéis preguntado, Arturo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, o sea, se quita, encuentras la dependencia y ya luego haces un LKB con la dependencia. Exactamente. De hecho, miren, en la parte de aquí abajo, no vayan a hacer captura de pantalla, Inges, háganlo primero. Pero miren, aquí lo que hizo Javier fue, este 26.64 es el voltaje que hay en la resistencia de 4 ohms y es el voltaje que hay en la fuente de corriente. Y luego, como él encontró IX y esta corriente IX es igual a I1, entonces también puede encontrar lo que está proporcionando la fuente dependiente. Y aquí está el LKB. ¿Okay? Este LKB me va a permitir entonces determinar el voltaje en las terminales, que bueno, miren, aquí salió de 89.96. ¿Okay? Javier me hizo una pregunta en el correo porque, él aplicó método de mallas. ¿Okay? Aplicó método de mallas y de manera, no de manera directa, pero encontró entonces el voltaje a circuito abierto. Y posteriormente, perdón que presumo aquí lo que hiciste, Javier, pero lo que quiero evitar a toda costa que lleguen con dudas al examen, Inges. Perdón, aquí conmigo, ahí está. Ok, ya no le muevo. Bueno, después Javier lo que hizo fue este mismo circuito,
aplicó método de nodos. ¿Okay? Muy en lo particular, él puso el nodo aquí abajo. Definió el nodo V de A y el nodo V de B. ¿Sale? Y cuando aplica, bueno, y también aquí su pregunta básicamente en el correo es que me decía, bueno, y cuando yo utilizo método de nodos, entonces sí tengo que considerar la fuente. Y la respuesta fue, bueno, sí, ahí tienes que considerarla. Hizo todo el procedimiento también, Inges, porque ahí lo que él obtuvo fue las ecuaciones para V de A, V de B, V de C. Al momento de resolverlas, entonces directamente puede encontrar lo que es el voltaje. Y ese voltaje, entonces, quien lo va a dar va a ser el nodo VDC, ¿sale? Y este nodo VDC que tiene aquí arriba, como está respecto del nodo de referencia, no se alcanza a ver muy bien aquí el color, pero también salió de 90 volts. Bueno, salió de menos 90 volts, que también fue en el anterior. Entonces, cualquiera de los dos métodos pueden ustedes utilizarlo. Ahora, respecto de la pregunta que hizo Arturo, cuando ustedes tienen elementos activos, cuando son fuentes, lo que ustedes tienen que hacer es eliminarlas por un momento, no considerarlas, pero si tienen resistencias, entonces esas sí se pueden olvidar de ellas, ¿sale? No van a ser parte para encontrar el voltaje a circuito abierto, ya que cuando ustedes llegan y miden el voltaje a circuito abierto, directamente van a estar midiendo el voltaje en las terminales del elemento que está conectado a la izquierda. Pero si ustedes tienen aquí un elemento activo, lo que tienen que hacer es encontrar el voltaje del lado izquierdo y luego considerar el voltaje que va a proporcionar el elemento activo para aplicar un LKB. ¿Okay? Entonces, de esta manera, Inges, es lo que ustedes van a tener que proceder para completar entonces esa tarea. Y pueden usar método de mallas, método de nodos, lo que ustedes consideren. El resultado tiene que ser exactamente el mismo. A ver, permítanme un momento, es que esto se está poniendo lento y no sé qué onda. Ok. Bueno, regresamos entonces ya a rematar lo que es la clase, Inges. De este ejercicio muy en lo particular, que resolvió Diego, entonces yo espero que ya no haya preguntas. Si ustedes quieren practicar, también pueden considerar aquí método de mallas, método de nodos, ¿sale? Okay, entonces vamos ahora con este ejercicio. Este ejercicio también lo resolvimos por teorema de Thevenin, solo que en teorema de Thevenin, bueno, para voltaje circuito abierto no recuerdo si aplicamos mallas o nodos, y para la corriente cortocircuito también no recuerdo si aplicamos mallas o nodos, solo que aquí en esta diapositiva vamos a aplicar lo contrario para que ustedes observen que el resultado es exactamente el mismo. Este circuito no tiene elemento de carga. Consideren eso, Inges. Por eso, antes de arrancarse a resolver el ejercicio, revisen el enunciado, analicen el circuito. Simplemente aquí, lo único que nos están solicitando es encuentre el equivalente de Norton. No están haciendo referencia de que tenemos conectada una resistencia de carga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues de las terminales hay que encontrar la corriente de cortocircuito y el voltaje a circuito abierto en estas terminales. Con esos dos parámetros vamos nosotros a poder encontrar el equivalente. Por supuesto, se trata de segundo caso. ¿Por qué se trata de segundo caso? Tenemos elementos resistivos, fuente independiente y fuente dependiente. Esta fuente dependiente de manera directa, entonces nos hace considerar que estamos en segundo caso. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar lo que es las dos variables para completar el equivalente de Norton. Para ello, Inges, fíjense que lo que vamos a hacer primero es encontrar
lo que es el voltaje a circuito abierto. Del circuito original, ¿ok? Me olvido ahorita por un momento de estas terminales. Si decidimos aplicar método de nodos, dense cuenta que aquí estoy colocando ahora el nodo de referencia. Al momento de colocar el nodo de referencia, aquí tengo VDA, VDB, VDC y VDD. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Karen. Sí. Dame mis ecuaciones, Karen. Pues primero ahí se tiene un supernodo. Un supernodo. Perfecto. Entonces sería VDA más 1/3 de VDB más VDC menos VDD igual a 0. Perfecto. Perfecto. Nuevamente, Karen, repíteme la ecuación. VDA Ajá. más 1/3 de VDB Ajá. menos VDC, no, más VDC Ajá. menos VDD igual a 0. Perfecto. Sale y vale. Esa es mi primera ecuación. Muy bien. Dame mis otras 3 ecuaciones. VDA menos VDB igual a 2. Ok. Que es la diferencia de los voltajes igual a lo que entrega la fuente. Muy bien. Aquí. Luego VDB menos VDC igual a 3V1. 3V de 1. Muy bien. Sale y vale. ¿Qué más, Karen? Y 1 más 1/2 VDD Ajá. menos VDC igual a 0. Ok. Muy bien. Y me falta una ecuación, Karen. Sería 0 menos VDB igual a VD1. Perfecto, porque ahora lo que nosotros tenemos que encontrar es la ecuación de la dependencia. Entonces, ¿estamos de acuerdo, Karen, que V de 1 es igual a qué? Menos VDB. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Excelente. Aquí tienes entonces las ecuaciones que tú me acabas de decir. Viene la talacha. El manejo de las ecuaciones para definir el sistema que ya tu super aplicación, tu super calculadora, de manera muy rápida lo va a resolver, y entonces tienes ahí ya VDA, VDB, VDC, VDD. Y ahora viene la gran pregunta. Entonces, Karen, ¿cómo obtengo el voltaje a circuito abierto? Con un LKB. Con un LKB. Ok. ¿Cómo quedaría? Sería menos el voltaje en la fuente dependiente. Ok. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, o sea, aquí lo que te estoy dibujando del lado derecho es el que tenemos la resistencia y la fuente. Y aquí ya tengo las terminales. Entonces, ¿cómo quedaría el LKB aquí? Sería menos el voltaje que está en la fuente dependiente. Menos 3 más el voltaje, la resistencia de 1. Menos el voltaje de VAB. Perfecto. Eso es entonces el LKB. Siguiendo, digamos, lo que tú nos estás mencionando aquí es, tú aplicaste el LKB de esta manera. Sentido horario,
partiste aquí abajo, hay una caída, una subida y otra caída. Por eso quedaría menos 3 V de 1 más el voltaje en la resistencia de 1 ohm menos el voltaje en las terminales AB igual a 0. Okay. Ahora, ¿cuánto vale V de 1? Me voy a regresar, Karen. Ajá. Menos V de B. Ok, y entonces Sería 0.75. perfecto, porque al momento de resolver las ecuaciones, aquí te dio menos 0.75. Con este menos, entonces se vuelve un más. ¿Sí? El voltaje que tenemos entonces aquí es de menos 2.25. El voltaje V de 1, Karen. ¿De la resistencia de 1 ohm? Ahí tiene que sería V de D menos V de C. Ok. ¿Cuánto es? Un volt. 1 volt. ¿Sale? Y con ello entonces simplemente sustituyes estos voltajes y cuánto te tienen que dar. Menos 1.25 volts. Sale, vale. Menos 1.25. ¿De qué otra forma, Karen, pudiste haber encontrado este voltaje sin la necesidad de todo este rollote? Me voy a regresar a la diapositiva anterior. Fíjate. Además, déjame quitar toda esta maraña. No, a ver, pero... ¿Qué hice? ¿De qué otra forma pudimos haber encontrado este voltaje, Karen? El de menos 1.25. Por método de Mayes, y creo que lo resolvimos por método de Mayes cuando lo hicimos por Thevenin. Ustedes lo revisarán. Pero si hubieras tú aplicado ahí lo que es este método de Mayes, al momento de establecer las corrientes, Karen, defines tu sistema de ecuaciones, lo resuelves. O sea, vamos a suponer que, por ejemplo, aquí tenemos una I de 1, ¿ok? Y aquí tenemos una I de 2. Ya sacaste tus ecuaciones, ya las resolviste. ¿Cómo encuentras el voltaje aquí, Karen? El voltaje a circuito abierto. Karen. ¿Sería igual con LKB? Con un LKB. Pero utilizando método de Mayes, con el método de Mayes, entonces estamos de acuerdo que puedes conocer de manera directa el voltaje aquí, en la resistencia de 1 ohm. Sí. ¿Cómo lo conoces? Pues multiplicando la corriente I2 por 1. Perfecto. ¿Y el voltaje aquí, en este elemento? Se tendría que conocer la corriente que pasa en B1. Exactamente, como esta fuente dependiente tiene o depende de V de 1, primero tenemos que conocer este V de 1. Entonces, localizando dónde está V de 1, pues entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la corriente total que pasa a través de esta resistencia. ¿Cuánto vale esta corriente total, Karen? ¿Cómo quedaría la ecuación? Sería I1 menos I2. Perfecto. Y una vez teniendo el valor de la corriente,
lo multiplicamos por ¿quién? Por 3 ohms. Por 3 ohms, y con eso encontramos V de 1. Y este V de 1 nos va a dar directamente la dependencia y a su vez multiplicarlo por 3 para conocer la cantidad de voltaje que entrega la fuente. Y finalmente, como tú lo referiste, aplicar el LKB. ¿Sale? Todo este rollote, Inges, salió de haber generado o de haber colocado el nodo de referencia aquí. Tal vez hubiera sido más fácil, Inges, si hubiéramos colocado el nodo de referencia en la parte de aquí abajo. Porque si hubiéramos colocado el nodo de referencia aquí abajo, entonces, como el nodo de referencia está aquí, y por ejemplo, si este todavía lo seguimos llamando aquí VDD, al momento, bueno, por supuesto, este ya no va a ser, ya no sería el nodo de referencia, este ahora sería mi VDB, por ejemplo. Entonces, si ustedes resuelven este ejercicio considerando el nodo de referencia en la parte de aquí abajo, al momento de resolver sus ecuaciones, y si ustedes encuentran el voltaje VD, debe de corresponder al mismo voltaje que nos proporcionó aquí Karen, que es de menos 1.25. ¿Sale? Hay varias formas para que ustedes se pongan a practicar, Inges, y se pongan a validar los resultados que hemos venido por aquí resolviendo. No hemos acabado todavía con el problema, porque finalmente lo que tenemos que hacer ahora, Karen, es que apenas ya encontramos el voltaje a circuito abierto. ¿Qué sigue? Determinar la corriente De cortocircuito. ¿Y para ello qué tengo que hacer entonces, Karen? Colocar un cable entre las terminales. Colocar un cable en las terminales. ¿Sale? Y entonces con este cable, ahora sí, determinamos la corriente de cortocircuito que va a pasar a través de este alambrito. ¿Ok? Y dense cuenta, Inges, de qué manera pudiera hacer el examen. Método de nodos, Karen. Todavía sigo contigo. Dame mis ecuaciones de este circuito. Sería VDA igual a 2. 1 más 1/2 más 1/3 de VDB. Ajá. Menos VDA igual a 0. Y VDC igual a menos 3V1. Menos 3V1, perfecto. ¿Ok? Ya acabamos. Y sería... No, para VD1 sería igual a VDB. Perfecto. Ahí tienen las ecuaciones. ¿Se dan cuenta cuando ponemos el nodo de referencia en la parte de abajo? Digo, podría simplificarse las ecuaciones. ¿Ok? Ahora, ya resolvimos entonces el sistema de ecuaciones. Ya tienes ahí los valores VDB y VDC. ¿Ok? Ahora, ¿cómo encontramos lo que es la corriente? Karen. Ya encontraste los valores. VDA, bueno, ya la tienes. ¿Sale? VDB, ya lo tienes. VDC, ya lo tienes. Y tú también me dijiste que VD1 es VDB. Ya conoces todos los valores, Karen. Entonces, ya para rematar el ejercicio, además es viernes, Karen. Sí, sería un LKC. Un LKC. ¿En dónde? Ajá. LKC. Bueno, con lo... Ajá. Ok, sale, En vale. el nodo de referencia. Sale. Ok. En esta parte de aquí arriba, pues básicamente lo único que estoy haciendo es representando esta parte. ¿Sale? Aquí por eso te estoy poniendo el nodo de referencia. Y el nodo de referencia, entonces, considera que la corriente va de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque así ya la había planteado el problema desde un inicio. Va en este sentido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conocer esta corriente de cortocircuito, Karen?
Pues con el LKC sería... Con el LKC. Ajá. Sería IDA igual a IDN Yo puse esta menos IDB. corriente, no, porque fíjate, yo puse esta corriente y la estoy llamando IDB. Entonces, ¿qué corrientes están incidiendo? No, sería IDN igual a IDA más IDB. Ok. Esa es el LKC. Ahora, Ajá. considerando el LKC, ok, dime cuánto vale la corriente IA, de qué manera la podemos nosotros, perdón, la corriente IDB. IDB sería el voltaje BC entre 1. Entonces Ok. sería menos 3.27. Ok, vamos a... Ahí lo tienes, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, es aquí donde, pues, podríamos nosotros decir, bueno, ¿y para dónde va la corriente? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bueno, lo que nosotros estamos planteando aquí con el LKC es que la corriente va de abajo hacia arriba. Entonces, esta corriente va a ingresar a este nodo y también va a ingresar la corriente IA. Entonces, la suma de estas dos corrientes, I de A más I de B, tiene que ser igual a la corriente de cortocircuito que va de izquierda a derecha. Ahora, como nos lo está comentando Karen, el hecho de que nosotros debemos de considerar esto, entonces lo que me está diciendo es el voltaje en la terminal positiva menos el voltaje en la terminal negativa. El voltaje en la terminal positiva pues es VDC. Entonces sería VDC menos 0. Eso me va a dar la diferencia de potencial dividido entre la resistencia. Entonces voy a poder conocer lo que es la corriente IDB. Y esta corriente IDB pues no es más que nada menos 3.27. ¿Ok? Esa corriente, Inges, es la que está ingresando al nodo. Este menos, ¿qué me está diciendo? En realidad no va en ese sentido, va en sentido contrario. Ahora, Karen, rápidamente, ¿cómo encontramos la corriente IDA? La corriente que se va... Sí, VDB sobre 2. Exactamente, el VDB menos el 0 dividido entre 2, y eso me va a dar entonces la corriente, entonces que va de izquierda a derecha. Y esto de manera automática, entonces tenemos que es una corriente de es de 0.545. Entonces, como ya tenemos también esta corriente, pues simplemente lo único que resta es sustituirla en esta ecuación que tenemos aquí arriba para finalmente decir que la corriente de cortocircuito es entonces menos 2.73 amperes. No hemos acabado, bueno, es cierto, ya casi acabamos con el problema, porque esta corriente que acabamos de determinar me va a servir para dos cosas. Una es que con ella vamos a poder decir que en el equivalente de Norton tiene una corriente de menos 2.73 con una dirección que va de abajo hacia arriba. Pero la resistencia que yo tengo aquí, Inges, yo la voy a poder encontrar dividiendo el voltaje a circuito abierto entre la corriente de cortocircuito. Entonces, vean aquí lo siguiente. El voltaje, entonces, me salió negativo y la corriente me salió negativa. Aquí me faltó un menos. Menos entre menos me va a dar un más. Si en algún momento dado esto está generando problemas, Inges, consideren el valor absoluto. Y el valor absoluto es entonces el que va colocado aquí. Este ejercicio también lo resolvimos por método de Thevenin y aplicamos ahí los otros dos métodos contrarios. Les pido de favor que le echen una revisada muy en lo particular a este ejercicio, que es el segundo caso, para que ustedes puedan practicar y entonces comprobar que el resultado tiene que ser exactamente el mismo. ¿Sale? De esta manera, una forma puede ser el hecho de dejar la corriente negativa, pero también lo que podríamos hacer es
dejarla la corriente positiva y ahora invertir lo que es el sentido de la corriente. ¿Sale? Ok. Bueno, hasta aquí la voy a dejar, Inges. Nada más el lunes de qué vamos a estar platicando. Bueno, el lunes de lo que vamos a estar platicando es muy en lo particular con este ejercicio. Déjenme quitar otra vez esto. Bueno, si ustedes revisan entonces este ejercicio, Inges, que acabamos de hacer por teorema de Thevenin y teorema de Norton. En el teorema de Norton tenemos el arreglo de la fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Esta corriente la pudimos también haber puesto como positiva, pero tuvimos que haber cambiado el sentido de la corriente. Ahora, cuando ustedes resolvieron este ejercicio por teorema de Thevenin, entonces lo que obtuvimos fue que la fuente de voltaje salió negativa y la resistencia está en serie. Como el voltaje aquí es negativo, podemos entonces también reescribir en esto. ¿De qué vamos a hablar el lunes? El lunes de lo que vamos a hablar, y que ya no va a ser parte del examen, Inges, y bueno, también ya tareas ya no va, no es cierto, tareas, no sé si hay una tarea todavía más, Inges. Bueno, déjenme revisar, déjenme ver lo que quiero que observen es lo siguiente. Si ustedes analizan estos dos circuitos, entonces una de las cosas que pueden observar es la resistencia 0.45, 0.46 son resistencias iguales. ¿Sale? Lo único que va a estar aquí cambiando entonces es la configuración. En teorema de Norton tengo un arreglo en paralelo. En teorema de Thevenin tengo un arreglo en serie. Hay un tema que es transformación de fuentes, el cual dice lo siguiente. Si tú tienes un arreglo de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, lo podemos transformar a un arreglo en serie de una fuente de voltaje en serie con una resistencia. El valor de la resistencia tiene que ser igual al arreglo en paralelo, es decir, estas dos resistencias son totalmente iguales. Pero ¿cómo podemos nosotros pasar del equivalente de Norton al equivalente de Thevenin? Pues miren, por ley de Ohm, que es lo que dice la ley de Ohm si tenemos corriente y resistencia. Pues si multiplicamos el 2.73 por 0.47, nos va a dar un valor muy aproximado de 1.25. Entonces, de esta manera, si tenemos el equivalente de Norton, lo podemos transformar a un equivalente de Thevenin, ¿ok? En donde las resistencias van a ser iguales, pero para poder encontrar la fuente de voltaje, el valor de la fuente de voltaje, utilizando ley de Ohm, pues tenemos simplemente que multiplicar la corriente por la resistencia. Ahora bien, si tenemos nosotros lo que es el equivalente de Thevenin y queremos llevarlo a un equivalente de Norton, pues entonces, por ley de Ohm, si ustedes dividen voltaje entre resistencia, me va a dar un valor muy cercano a 2.73. Señores ingenieros, la dejo por aquí. De esto vamos a estar hablando el lunes al respecto de este tema. Se van a dar cuenta que es muy, pero muy sencillo. No va a formar parte del examen, pero lo que sí les voy a pedir y les voy a encargar es de que su tarea, señores ingenieros, una es la tienen que entregar el día de hoy, la del equivalente de Thevenin, y la de Norton la tienen que entregar a más tardar el martes a las 11, no es cierto, a las 4 de la tarde, ¿sale? Para estar listos entonces en el segundo examen parcial. Es mucha información lo que ustedes tienen que tener presentes. Tengan por ahí a la mano una hoja de apoyo para que ustedes puedan evaluar de manera directa en qué caso van a caer. Mallas, nodos, Thevenin y Norton, transformación, superposición. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y sin falta nos vemos el lunes, Inges.